¿Qué hay, amigos? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a su canal favorito, Eclosión Bichera. Yo soy Fernando Sevilla y en este video les voy a mostrar lo que me llegó por enbichos en esta ruta de febrero. Así que, ¡comencemos! Bien, amigos, pues en esta ocasión vamos a hacer un unboxing que le llaman. Aquí tengo esta cajota que me llegó por enbichos. Aquí vienen mis ejemplares. La caja es mucho más grande de lo que debería, yo pienso. Tampoco son tantos, pero pues sí son varios, ¿va? Entonces, pues sin más, vamos a proceder a abrir esta caja y ver estos ejemplares que me llegaron. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos llegó en esta ocasión. Estoy muy emocionado porque a pesar de que pues yo ya sé qué es lo que viene aquí, pues realmente yo no los he visto así en vivo. Yo solamente fotografías, videos tal vez. Ajá, entonces pues vamos a ver. Es mi cajita feliz o mi cajota feliz en este caso. Vamos a ver. Ahí, nos va a estorbar aquí poquito. A ver ahorita cómo lo hacemos. Ay, Dios. A ver, ahí estamos. Trae esta tapita también de unicel. Y ahí está, amigos. Ahí está. Les digo, esta nos va a estorbar. Déjenme dejo este unicel por acá. Ah, miren, esto no lo había visto. Trae aquí abajo de la tapa, esta de unicel, trae de estas bolsitas que calientan para que pues vengan a buena temperatura los ejemplares, lo cual se me hace muy 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 padre. Nunca me había llegado ejemplares así. Pues la verdad vienen bastante bien empacaditos. Ahí están, miren, son 1, 2, 3, 4 y 5. No sé por qué se viene en bolsa y los demás no, pero pues ahí hay. Son 5. Esa es la cuestión. Y pues tal vez ahí ya están viendo qué fases son, ahí dice. Pero pues vamos a sacarlos uno por uno. ¿Con cuál empezaremos? Pues vamos a empezar con este que viene diferente. A ver, déjenme ver cuál es este. Ok, vamos a abrirlo. Y sí me siguen a mí dando nervios que vengan en bolsita. Como que no lo puedo ver bien y nada más así meterle la mano. Así porque sí me da cosa siempre. ¡Eres un cobarde! Pero, pues, ni hablar, ¿no? Aquí se trata de superar los miedos. A ver, vamos a abrir lo más que se pueda. Ahí está esa pequeña, ¿ya la vieron? Ahí no veo la cabeza. No, vamos a sacarla. A ver, vamos a ver. Aquí está, miren. Está grandecita, ¿eh? Yo pensé que iba a estar más chiquita. Esta. Y no. Creo que esta es la más grande, así a ojo de buen cubero, dicen. Está grandecita, miren. Miren, está. Ahí se ve más o menos con respecto a mi mano. A ver su pancita. Ok. Muy bien. Bueno, pues esta, que es la primera que sacamos, es una Mahogany Enchi Head Clown. Es una Mahogany Enchi Head Clown. Como recordarán, si es que han visto mis otros videos, por ahí les mostré hace no mucho que me llegó una Mahogany. Nada más que aquella es Mahogany Head Pied. Esta es Mahogany Head Clown y aparte tiene una genética más que es Enchi.
Ajá, hablando de las genéticas, bueno, pues Mahogany es una genética codominante o dominante incompleta, igual Enchi. Ambas son codominantes o dominantes incompletas, lo cual quiere decir que tienen una forma súper. Si se juntan, o sea, su forma expresada aquí visualmente es como la mitad del gen. Si lo juntamos con la otra mitad, nos da una forma totalmente diferente, que sería el Super Mahogany, que también se le llama Suma, y el Super Enchi, que pues es ese no tiene otro nombre que yo sepa, solo Super Enchi. Entonces esas dos son codominantes y bueno, tiene un Head Clown, que Head se refiere a digamos que a la mitad de un gen recesivo, que el gen recesivo aquí, digamos que, como les decía, aquí podemos ver que tiene la mitad de Enchi y la mitad de Mahogany, por decirlo de alguna manera. Pero ese mitad de Enchi y mitad de Mahogany aquí se ve que los tiene. También tiene la mitad del Clown, pero ese no se ve. Los genes recesivos, para que se vean, tienen que estar forzosamente el gen completo, digámoslo de esa manera, ¿no? Aquí es un buen ejemplo porque tiene dos codominantes y un recesivo. Entonces, los dos codominantes, aunque todavía no esté completo el gen, por así decirlo, aquí se ven visualmente, pues sí. Se ven, pues. Y el recesivo, si nada más es la mitad del gen, ese no se ve. Ajá, ese hay que completarlo para que se pueda ver. Entonces, pues es eso. Y es hembra. ¿Todas son hembras? No, no todas son hembras. Pero la mayoría son hembras. Esta es una hembra. ¿Ok? Entonces, pues ahí está esta muchacha, Mahogany Enchi Head Clown. Vamos a meterla nuevamente aquí. Y ya al ratito yo las acomodo en el rack de cuarentena, que pues con estas que me llegaron el día de hoy prácticamente ese rack ya se va a llenar. Entonces, a ver, vamos con la que sigue. A ver, vamos, ¿con cuál vamos? Vamos con esta. Ok, miren, vienen bien aseguradas, vienen pegadas ahí abajo, está bien. Me gustó el empaquetado, aunque sí siento que la caja fue muy grande para 5 serpientes pequeñitas, pero bueno, no importa, más vale que sobre y no que falte. Bien dicho, bicho. Miren, aquí tenemos a esta otra pequeñita, que esta aquí nos dice es una hembra, es Cinnamon Head Pied. También igual, si han visto mis otros videos, hace poco me llegó dos de hecho, porque una de aquellas la tengo a la venta por si alguien se interesa. Me llegaron unas Cinnamon Head Clown, que es una pues para mí, para quedármela yo, y una que está a la venta. Si a alguien le interesa Cinnamon Head Clown, pues ahí contácteme y pues nos ponemos de acuerdo. Y bueno, en este caso me llega una Cinnamon nuevamente, pero ahora en vez de tener Head Clown, esta tiene Head Pied. Ok, así recordando rápidamente, el Cinnamon pues también es una genética codominante. Esta llegó con premio, miren. Ahí está una poposita, la pobre, ahí está en su popó. Así que me voy a apurar para al ratito ya acomodarla en donde debe de ir. Cinnamon es codominante o dominante incompleta, que su super es Super Cinnamon, que es una serpiente pues así muy café, casi toda café, casi sin patrón. Y Pied pues es recesiva, por eso trae Head Pied, nada más trae la mitad de ese gen que no podemos ver aquí no podemos ver visualmente, me lleva. Que no podemos ver aquí, ¿no? Ese gen no se puede ver hasta que lo completemos. ¿Y cómo lo completamos? Pues cruzando a esta pequeñita, llegado el momento, con una Pied visual o con un
o otro que tenga Head Pipe, ahí podría hacerse esa combinación para que se complete el gen. Y las Pipe pues son estas serpientes que tienen cachos completamente blancos. Ok, ahí está esta pequeñita, muy bonita también, esta más pequeñita que la anterior, pero igual de bonita. Estas últimamente me han gustado mucho estas genéticas obscuras como cafecitas, que sería pues en este caso esta que cinnamon y la mahogany también, muy bonitas. A ver, vamos a ponerla aquí tantito a ver si no se me cae. Y lo que voy a hacer es quitar esto para no ponerla nuevamente ahí sobre la popó. Mejor la voy a poner tantito pues aquí en el topercito, así sin nada, ¿no? Mejor que esté así a que esté sobre la popó más tiempo. Bien pensado. Ahí la dejamos. Ahí está la segunda de hoy. Y vamos con una más. Vamos con esta pequeña que está aquí. Vámonos en orden. Aquí está. Vamos a quitar estos Durex. Ahí van. Y pues aquí tenemos a esta pequeñita. Ay, se ve muy bonita. A ver, la quiero ver. Esta es una Mojave con doble head. Mojave doble head Ultramel Clown. ¿Ok? Entonces esta tiene pues digamos que 3 genéticas. Mojave es codominante o dominante incompleta. El super, si sacamos una super Mojave, sería una serpiente blanca de ojos azules. Y pues trae sus 2 heads, que uno es el Ultramel, Head Ultramel, que es obviamente es recesivo. Y el Head Clown también, ¿ok? Aquí podemos sacar, llegado el momento, haciendo la cruza correcta, podemos sacar un doble recesivo, que sería Ultramel Clown, lo cual sería una verdadera maravilla. Igual por aquí en la pantalla, todas las fases que les estoy mencionando, pues por aquí les pongo alguna imagen para que las vean si es que no las conocen. Ajá. Y pues está muy bonita, me gustó mucho. Está bien chiquita, miren el tamañito y vean. Si tenían duda por qué les llaman pitón bola, aquí está un muy claro ejemplo. Un muy claro ejemplo de por qué les llaman pitón bola. Vean cómo está hecha bien hecha bolita y no se le ve la cabeza para nada. Ellas pues es lo que buscan, esconder más, ¿no? Su cabecita para evitar que les hagan algún daño. Vamos a tratar, sin incomodarla tanto, de sacar su cabecita. Vean, está bien bonita, muy bonita. Tiene su cabecita como cafecita, pero diferente, por ejemplo, a la cinnamon. Esta se ve más clarita, se ve muy padre esta serpiente. Me gustó mucho esta pequeñita. Y estos amarillitos se ven muy bonitos. Y vean aquí las cabezas de alien también, como se ve así como un poquito sucio, como el patroncito, pero difuminado hacia abajo. Está muy bonita. Me gustó mucho No es que las otras no, pero esta es diferente, ¿no? Las otras como que son algo parecidas, tal vez la mahogany y la cinnamon un poco. Y esta sí se ve pues muy diferente, según yo. Ok, vamos a terminar con las hembras. Vamos con esta otra hembra. Y nada más va a faltar un machito que ahorita les muestro. ¿Vale? A ver, perdón si me salgo tantito de la toma. Aquí está, vean qué belleza. Ah, se ve bien bonita. Esta es una serpiente que pues yo le traía muchas ganas. No tenía esta genética. Tengo heads para esta genética, pero visual no lo tengo. Bueno, no lo tenía, ahora ya la tengo. Esta es una Desert Ghost
Head Clown, hembra. Ajá. Es una Desert Ghost Head Clown. Esas ambas son genéticas recesivas, tanto el Desert Ghost como el Clown. El Clown ya lo hemos mencionado ahorita en las otras serpientes que me llegaron. El Desert Ghost no lo habíamos mencionado. Desert Ghost es una fase que tiende a aclarar el patrón, a hacer como, por eso se llama Desert Ghost, porque bueno, eso tengo entendido yo. Ahí me corrigen si me equivoco, porque es un poquito ghost, es como fantasma, y entonces es como un poquito como que los colores los hace más opaquitos, un poco como el hypo tal vez, que también como que opaca los colores, pero se dice que el Desert Ghost ayuda mucho a que las serpientes, las pitón bola, pues hay sus detractores, digámoslo así, las critican porque dicen que conforme van creciendo van perdiendo sus colores. Y el Desert Ghost es una genética, hay varias que ayudan a eso, pero el Desert Ghost es una de esas genéticas que ayuda a que los ejemplares mantengan sus colores. Y vean esta belleza. Esta es Desert Ghost, esta es Visual Desert Ghost. Esta ya tiene el gen completo, el gen recesivo completo aquí, por eso lo podemos ver. Y aparte de eso tiene el head, que es head para clown, así que esta serpiente, cruzándola nuevamente con el macho adecuado, nos podría dar una serpiente doble visual, que sería el Desert Ghost Clown, que sería una verdadera maravilla. Yo tengo otra serpiente que es Fire y tiene doble head, Desert Ghost Clown. Aquella tiene los dos heads, esta ya trae un visual y un head, ¿ok? Entonces, pues aquí se puede decir que estamos un poquito más cerca con esta de sacar esos dobles recesivos que serían una locura. Y esta está larguita, no se ve tan chiquita, nada más que sí algo flaquita, la verdad. Pero pues esperemos que empiece a comer pronto y pues a agarrar cuerpo. Vean qué bonita, a ver si no le vi su pancita, creo. Ok. Sí, está muy bonita. Muy, muy bonita. Su amarillito se ve, no sé si se alcanza a ver también en el video, pero se ve muy, muy bonita. Y los negros muy negros. Se ve muy padre esta serpiente. Y pues les digo, a esta genética Desert Ghost yo le traía ganas. Y pues aquí está ya, ¿no? Y vamos a finalizar con un machito, el cual pues prácticamente desde que empecé con las pitón bola y ya decidí que no me iba a quedar con solo una con la que había comprado. Siempre, de hecho, desde que compré mi primer serpiente, pensé en comprar en algún momento un macho como este para poderlo cruzar con ella. Así, eso yo me imaginé. Después ya anduve pasando en otras cosas que dije, no, mejor la cruzo con otro o así. Pero finalmente se me hizo llegar a este machito que yo le tenía ganas y que en algún momento pensé que no iba a poder adquirir, al menos por ahora, pero pues se me dieron las cosas y aquí está, miren nada más. A ver si lo alcanzan a ver. Ahí. Y si no, pues ahorita lo vamos a sacar, ¿verdad? Pero bueno, este es un macho que estoy ansioso de ver. Que es, como ve, hace ratito les hablé del Head Pied, que son serpientes que nos dan estos tramos blancos, ¿ok? Esta es una Pied. Es una Pied, está bien chiquitita. Está muy, muy, muy pequeñita esta. Creo que es la más chiquita, muy chiquita y flaquita. Esperemos que igual que empiece a comer rápido.
Pero bueno, esta es Pied Visual, esta es una Pied Visual. Aquí está el claro ejemplo de lo que les decía hace ratito. Ay, huele fuertecito, también hizo del baño un poco, miren. Ahí se ve, vamos a quitarle de una vez esto. También para tenerlos lo más limpio posible a estos pequeños desde este preciso instante. Ok, perdón por divagar. Esta es una Pied entonces, pero también trae otra genética recesiva que es Clown. Este es un macho Clown Pied Clown. Tiene esas dos genéticas recesivas. Vean qué hermosura. No sé si se alcance a ver también, pero tiene el naranjita aquí muy saturado, el naranja que tiene. Y vean su cabecita de clown, que se ve muy característica de las clown. Y pues el Pied, ¿no? El Pied que tiene y que lo tiene bastante, o sea, se ve bastante el Pied. Hay Pieds que tienen poquito blanco, otras que tienen más. Esta tiene bastantito blanco tiene, vean. Ahí Dios, tirando la cámara. Acá tiene pues tantito, tiene su patrón, pero en las orillas tiene blanco. Aquí se alcanza a ver. Y luego tiene este cacho grande blanco, tiene una manchita, otra manchita, y en la colita tiene patrón, salvo la mera puntita de la colita es blanca también. Está hermosa, es tal como yo me la imaginaba. Sí, me encantó esta serpiente, valió la pena, creo que el gasto con este ejemplar. ¡Estoy feliz! Les digo nada más, pues no solo con ella, con todas las que me llegaron hoy. Espero que, bueno, les menciono rápidamente que yo, para los que no lo hayan escuchado en otros videos, yo a las serpientes, así cuando me llegan, las meto en su topper con su agua, su escondite, y ahí las dejo una semana sin molestarlas y sin ofrecerles de comer. Solo hasta que pasa una semana les ofrezco de comer, para que pues el estrés del viaje y todo como que se relajen y ya puedan comer sin ningún problema. Entonces eso es lo que voy a hacer al ratito. Ya ahorita quería grabarles el video de rápido, ¿verdad? Ahí están esas 5 pequeñas. Ya al ratito yo las meteré en su topper, ahí en el rack de cuarentena. Y pues eso será todo, a esperar, ¿no? Nada más a esperar que empiecen a comer bien y que pues para lo que sirve la cuarentena, ¿no? Ver que no tengan ninguna enfermedad ni nada, que esperemos que no, que todo esté bien con ellas. Pues ahí estuvo, amigos, ahí estuvo. Espero que les hayan gustado estos ejemplares. Ahí déjenmelo en los comentarios. Cuéntenme si les gustaron, cuál les gustó más, si tienen alguna serpiente con alguna de estas genéticas, o cuál les gustaría en algún momento pues adquirir alguna de estas genéticas, o también si no les gustaron, ahí pónganmelos, díganme pues cuáles a ustedes les gustan, qué genéticas son las que les gustan a ustedes en esto de las pitones bola. Pero bueno, pues ahorita las voy a dejar aquí tantito porque tengo que salir rápidamente, pero al ratito ya las acomodo bien en su topper. Y pues ya saben, como siempre, ahí les estaré dando actualización de todas estas pequeñas para irles contando pues cómo van, cómo se van desarrollando, si van comiendo bien y todo. Así que esperen las actualizaciones de estas pequeñas. Miren, amigos, antes de terminar el video, nada más quiero mostrarles que bueno, si vieron el video anterior, me acaba de llegar una pequeñita y se las mostré, pero estaba en muda. Entonces miren, precisamente el día de hoy ya salió ahí su muda con otro premio apestoso.
Y entonces ahora sí, por primera vez, vamos a verla pues bien, ¿verdad? Ya con sus colores reales. Yo tampoco la he visto. Hace ratito vi que ya había mudado y pues ahorita vamos a verla todos. Así que, miren, quitamos el escondite y ahí está esa pequeñita, ahora sí, con sus colores más vivos. Ah, miren, se ve bien bonita. Ah, sí cambia mucho de con muda y sin muda. Aquí, ay, no estoy seguro que se alcance a ver, pero tiene esto como amarillito y luego tiene como unas partecitas como rositas, como color salmón aquí, miren, justo aquí. Sí se alcanza a distinguir como una diferencia de color, pero creo que no se ve tan bien en la cámara como acá en vivo. Y sí está bien bonita, o sea, ay, ya se me fue. Miren, ya anda ahí abajo. Sí, sí se ve bastante diferente a como se veía pues en su proceso de muda, la verdad. Y vean esa cabecita, a ver, ahí no se deja, anda muy inquieta. Pero aquí está, miren, su cabecita está también como muy, pues como muy clarita y como que sí tiene también así como ese colorcito salmón, así un poco en su cabecita. Y pues sus ojitos ahora sí se le ven como naranjitas, rojitos, aunque el otro día pues se le veían más opacos. Bueno, ahí está esa pequeñita. Ahorita pues también le voy a limpiar, pero pues quería nada más pues mostrarles cómo se veía ya ahora con su primera muda aquí conmigo. Listo, amigos, pues ahora sí, ahí vamos a dejarla. Y ya al ratito, pues en estos toppers que tengo aquí vacíos es donde voy a acomodar a las pequeñitas y el pequeñito que me acaban de llegar el día de hoy. Listo, amigos, pues ahí están todos los ejemplares que me llegaron en esta ruta de Embichos de febrero. Van 2 rutas en el año, la de enero, la de febrero, y pues en ambas me ha llegado algo, ¿verdad? Vamos a ver, estaría muy padre que en todas las rutas del año me llegara, aunque sea de un ejemplar, ¿no? Que me llegara algo en todas las rutas todo el año, estaría genial. No sé si se pueda, no sé si vaya a ser posible, pero pues al menos van 2, llevamos 2. A ver qué pasa para marzo. Pero bueno, amigos, pues espero que les haya gustado este video. Si es así, pueden darle like. También pueden dejarme cualquier tipo de comentario, opinión, consejo, sugerencia, queja, reclamo, regaño. Lo que gusten, déjenmelo aquí abajo en el área de comentarios. Yo leo todos y a todos les contesto. También, si creen que mis próximos videos pueden ser de su agrado, pues son bienvenidos a suscribirse a este canal si es que no lo han hecho. Y si así lo hacen, no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. De igual manera, en la descripción de este video les voy a dejar los links para que vayan a mis redes sociales y pues por allá puedan checar lo que ando subiendo también, algunas fotitos, algunos videitos, y si algo les gusta, pues igual me regalen un like, algún comentario, o también por allá me pueden mandar pues mensaje directo. Igual tanto los comentarios como los mensajes, todos los leo y a todos les contesto. También en la descripción de este video, en la parte de hasta abajo, les voy a dejar el link para que puedan ingresar a mi grupo de WhatsApp. Tiene poco que inicié con este grupo, no somos muchos integrantes todavía. Ojalá pues quieran integrarse, ahí podemos estar en contacto pues más inmediato, digamos, porque pues ya es por WhatsApp. Y pues el grupo es básicamente para estarnos apoyando con dudas, pues con información sobre estos ejemplares que estamos
que estamos manejando, tanto aquí en el PIMS como pues ustedes los que tengan. De todo ahí vamos aprendiendo. Si tienen dudas, ahí las podemos checar. Los que tienen más experiencia, pues nos apoyan mucho con algunos consejos. Los que ahí vamos poco a poco, pues igual podemos apoyar a los que van más, pues por decirlo así, más atrasados, que van empezando, ¿verdad? Y pues ahí nos echamos la mano entre todos. No hay pues no somos expertos, pero pues podemos hablar de nuestra experiencia con lo poco o mucho que ya llevamos en esto de los reptiles. Entonces, pues si gustan ingresar al grupo, ahí les dejo el link. Amigos, yo soy Fernando Sevilla y este es su canal favorito, Eclosión Bichera, donde incubamos una pasión. Hasta la próxima, amigos.